Hoy ustedes van a conocer en Autores a un escritor de libros infantiles. Él es colombiano, ocañero, ha sido un matemático, pero hoy está dedicado a la literatura infantil. Fue Premio Nacional de Literatura Infantil en 1987 y ha tenido una labor continua dictando talleres en muchísimos colegios para que los niños aprendan el amor a la lectura y además algo muy importante, que aprendan valores humanos. Con Alfonso Lobo Amaya estaremos hoy en Autores. Tengo que decirles ya después de la presentación que Alfonso Lobo Amaya, la mayoría de personas lo conoce como Lobito. Y yo le dije a él, bueno, me tocará decirle don Lobito por respeto, pero me dijo, no, don Lobito no, dígame Lobito. ¿Desde cuándo le dicen así quienes lo conocen? Más o menos hace cerca de unos 10 años, desde que estoy trabajando para literatura para niños. Usted lo ve muy tieso, muy majo, muy serio, maneja talleres para 600, 700 niños sobre literatura. Y tengo que contarles además que en su hoja de vida, pues yo creo que él ha sido un alumno excelente, es decir, se graduó con honores y después entró a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y estudió Ingeniería Electrónica. ¿Y por qué escogió esa carrera, Lobito? Pues Claudia, yo me puse a estudiar Ingeniería y Matemáticas porque en el Colegio Nacional José Eusebio Caro de Ocaña, pues tenía muy buen prestigio como estudiante de Matemáticas. Entonces, los profesores, la familia, los compañeros del curso me decían, Lobito, usted está sobrado para matemáticas, Lobito, usted es un duro para física, Lobito, usted está sobrado para matemáticas. Yo me creí el cuento y me fui por una facultad de ingeniería. ¿Pero le fue bien también? Me fue bien, pues sí, indudablemente me fue bien y yo respondía y todo. Pero no era lo mío porque yo me la pasaba leyendo literatura. Entonces, tenía exámenes de física y de matemáticas y tú el lunes y yo el domingo estaba leyendo literatura, leyendo magazines. Entonces los compañeros me decían, oiga, Lobo, ¿usted qué hace aquí en la facultad de ingeniería? Vaya a la Nacional para Literatura que usted la pase leyendo. Te vino la contradicción entre que se me facilitaba la matemática y la física, pero el gusto era por la literatura. ¿Y entra a estudiar literatura o no? ¿Se forma autodidactamente? No. Yo no estudié literatura, mi formación es de matemático y de ingeniero, sino que a raíz de un acontecimiento en 1987, cuando me gané el Premio Nacional de Literatura, escribí un cuento y me gané un premio, entonces el primer sorprendido fui yo. Entonces, porque yo escribí el cuento y lo mandé al concurso más que todo interesado por el dinero, porque necesitaba plata. O sea, la situación de dinero me hizo hacer un cuento. Y como me lo gané y me dieron plata, entonces yo quedé feliz. Y pues, esto es buen negocio. Toda platica. Entonces tengo que seguir escribiendo. Y empecé a escribir literatura para adultos. Y entonces a mí me gané en línea como 11 concursos para adultos. Algunos regionales, de allá en mi tierra Ocaña, otros departamentales, otros nacionales, y uno en Valparaíso, Chile, en literatura para adultos. Después me conseguí un profesor de literatura de la Nacional para que me diera clases de literatura, y ese profesor afortunadamente se llama Carlos Hernán Alzate. Él tiene una especialización en literatura infantil, entonces él me orientó a que hiciera un cuento para los niños. Entonces fue cuando hice La Tortuga Desdentada, y a él le gustó mucho. ¿Con ese fue el que ganó, con La Tortuga Desdentada? La Tortuga Desdentada ganó el Premio Nacional de Literatura Subsaeta en el 87, ese es el primer ganador. ¿Y de qué habla La Tortuga Desdentada? La tortuga, lo que yo estaba buscando a través de la literatura es orientar a los niños hacia la rectitud. La tortuga es un cuento que le enseña al niño a decir la verdad, a decir en forma amorosa, decir no, porque uno para decirle no a otra persona no tiene por qué gritarle, ni por qué insultarlo, ni por qué humillarlo. Yo le puedo decir amorosamente no a una persona, le estoy diciendo igualmente no. Y dice el mundo que la tortuga le está enseñando al niño a cumplir con la palabra dada. Ella da su palabra y ella cumple y vence una cantidad de dificultades y al final cumple con lo que ella prometió. Se le presentan una cantidad de inconvenientes que ella cumple. Y paréntesis aparte, este lunes 8 de diciembre La Tortuga Desdentada sale por Señal Colombia en forma de títeres. La grabaron en títeres. Qué bueno. A las 9 de la mañana. Sí. Bueno, tengo que decirle que Lobito lleva 13 años como escritor de literatura infantil, ha publicado más de 20 títulos y tenemos pues el último que está de pan caliente, le llegó a él del exterior porque está publicado en la Argentina.
y va a recorrer 30 países. Después de comerciales hablaremos sobre Gopi el ángel. Antes de conocer el Lobito nos decía que empezó también a escribir literatura para adultos y luego a través de un profesor pues se encauzó en literatura infantil. ¿Usted diría que cuál es la diferencia de esos dos lectores? Bueno, la literatura para adultos me parece que es muy racional, muy intelectual, mientras que la literatura para el niño es una literatura amable, es una literatura tierna, de imágenes. En cambio la del adulto no. Cuando usted se sienta, por ejemplo, a hacer un cuento, ¿el ejercicio cuál es? ¿Usted se siente como un niño o escribe como un adulto para niños? En parte por lo que yo tengo mucho contacto para niños, mi mente está puesta en los niños, o sea, su sonrisa, cómo corren, cómo juegan, cómo pelean. Fuera de los niños que yo veo en los colegios, que veo en la calle, yo me la paso observando niños, así como hay una persona que observa pájaros, yo me la paso observando niños todo el día. Y los observo como comen, como pelean, lo que sea. Y además, pues como también la observación de mis hijos, ¿no? Que son niños pequeños, también yo observo mucho y ahí voy sacando historias. Otras, como dicen, otras historias para niños, las voy sacando de la naturaleza. También observo mucho los pajaritos, los gusanos, cómo un camino, todo eso me fascina a mí, todo lo que es la naturaleza. Y como yo fui criado en ese ambiente, entonces mi mente está llena de esas imágenes ecológicas. Mi mente es una mente llena de ríos, de pájaros, de ardillas, de montes, de peces. Mi mente no está llena de cosas de la ciudad porque yo soy de pueblo, yo soy de Ocaña, y Ocaña es un refugio ecológico donde hay ríos, donde hay montañas, donde hay árboles, donde hay bosques, donde hay montañas con cuevas, con misterios. Entonces yo me enriquecí de eso y de los cuentos de mis abuelos y de mis padres. ¿Y usted produce cuántos cuentos al año o eso no tiene más o menos calculado? No, yo puedo decir, la capacidad literaria mía es, yo puedo producir un cuento semanal. El problema es que, como decía Ernesto Hemingway, uno gasta, el 80% del tiempo es consiguiendo el dinero para el sustento del hogar. Claro. Pero si a mí me hicieran como a Hans Christian Andersen en Dinamarca, le dijeran, venga para acá, siéntese a escribir y el gobierno le da una pensión y póngase a escribir, pues yo produciría un cuento semanal, tengo la seguridad. Pero usted vive de la literatura. Sí, pero... ¿De su familia? Sí, nosotros vivimos, el ingreso de este hogar casi el 80% viene de literatura. Nosotros lo complementamos con artes gráficas. Ajá. Pero prácticamente gradualmente he venido tratando de vivir de esto. Pero es por la modalidad de los talleres que hago. A ver, cuenta de los televidentes cómo son los talleres del Lobito, porque habrá muchos directores de colegio que de pronto se quieran contactar con usted y no saben cómo hacerlo. Sí, Claudia, mira, son unos talleres que tienen una duración de 2 a 3 horas, son talleres de inducción a la lectura, es decir, formación de pequeños lectores. Esa es la primera parte del taller. La segunda parte es valores humanos para niños, es decir, encauzar a través de la literatura el niño hacia la rectitud. Y el tercer paso que son valores ecológicos, es decir, que desarrollar en el niño amor por la naturaleza, porque solamente en el momento en que el niño ame la naturaleza, la va a cuidar, la va a respetar. El niño no va a respetar la naturaleza porque hay un cartón ahí que dice no pise el prado, eso pasa por encima, el cartón lo tumba y pasa con el balón. Uno respeta lo que ama y uno cuida lo que ama. Si uno ama a su mamá, uno cuida a la mamá, ¿cierto? Si uno ama a un hermanito, uno cuida al hermanito. Claro. Y si uno ama a la naturaleza, uno cuida a la naturaleza, pero entonces hay que desarrollar el factor de amar para cuidar. Y no carteles, ni leyes, ni no haga esto, ni negaciones o prohibiciones, si usted tumba esto lo castigamos, no, así no funciona. Pero usted decía que por ejemplo hace talleres e induce a los niños a la lectura. ¿Cuál sería el error que cometemos los adultos frente a esa iniciación de lectura que debe tener un niño? Eso tiene varios factores. El primer factor es ¿qué debe leer el niño y a qué edad? Porque si un niño que es un texto muy pesado, como decimos aquí en el argot de los escritores, es un texto ladrilludo, claro. Entonces el niño lo que le coge rabia, no le coge malestar a la lectura, porque si, por ejemplo, aquí, con un ejemplo, aquí un niño de un colegio de quinto primaria me encuentra por la calle y me dice, oye, Lobito, qué alegría siquiera que te encontré, Lobito. Y eso qué le pasa, tiene problemas. No, imagínese que tengo una profesora ya más testaruda en el colegio, nos puso a leer un libro todo cansón ahí. Y yo le digo, ¿tú qué edad tienes? Me dice, tengo 9 años. ¿Y qué te pusieron a leer? Digo, La Marquesa de Yolombó. Y eso es letra chiquitica y no tiene dibujo y eso no, Lobito, para que me hagas el resumen, o si tienes un video sobre ese libro, porque yo no me leo eso, me leí la primera página, quedé aburrido.
Y él estaba diciendo eso, es decir, que ese no es el texto adecuado para esa edad. Claro. Casos excepcionales de grandes lectores que de niños leen lo que sea, pero en general, o sea, en general, donde tú tienes en un colegio 1000 niños, 800 niños, ellos no te van a leer la Marquesa de Yolombó. Hay que buscarles un texto que sea de acuerdo a su personalidad y a su edad. Claro, entonces, es básico. Es básico. Entonces un niño de 6 años, de 5 años que comienza a hacer sus primeras lecturas, es clave, mucho, eso es mágico. El libro que llega a sus manos es el que le da la orientación a la lectura. Si es un buen libro, si es un libro fresco, ágil, gracioso, poético, que le guste, el niño va a querer seguir leyendo. Yo te digo eso porque los niños míos son lectores. Claro. Entonces yo les selecciono el texto a leer. Bueno, y usted llega ya a 700 niños, ¿y qué? ¿Cómo empieza? Bueno, el asunto es así, Claudia, yo meto 700 o 1000 niños en un teatro. Ajá. Ellos ya han leído un texto mío, el que vamos a trabajar, por ejemplo, La tortuga desdentada o La montaña de los cristales, ¿sí? Ellos ya, las profesoras en la clase de español han trabajado el texto con los niños. Que se vuelve texto escolar. Sí, texto escolar. Entonces le dicen, el escritor va a venir tal día a trabajar con ustedes. Entonces yo trabajo sobre el texto leído. Y ahí comienza el trabajo de preguntas y respuestas, un juego lúdico que tengo con ellos para premiarlos. Y apoyado en el texto que ya han leído, yo les enseño los valores humanos. Qué bueno. Sí, algo que nos hace mucha falta. Usted decía cuando nosotros llegamos aquí que justamente eso es lo que se le debe enseñar a los niños, no tanto conceptos matemáticos, físicos, porque usted decía, cuando viene una frustración, una crisis, los niños no saben cómo responder a eso. Sí, tienen los elementos para... Aquí tengo esto que me llamó muchísimo la atención, se llama Rimas y Figuras. Cuando comenzamos el programa dijimos que Lobito es matemático, pues aprovechó su gran facilidad de escritor para enseñarle a los niños matemáticas a través de la literatura, en una forma lúdica. Es decir, que usted aquí habla de qué, Lobito. Ahí está la geometría, o sea, lo que es el concepto del punto geométrico para que el niño lo entienda de una forma lúdica, jugando, rítmica, para que el niño pueda diferenciar lo que es el concepto circunferencia de círculo. Claro. Porque yo una vez fui a un colegio y le pregunté a 500 niños, tómense de la mano y hagan un círculo. Entonces se tomaron de la mano y hicieron una rueda. Después le dije, suéltense, ahora tómense de la mano y hagan una circunferencia. Y se agarraron de la mano y hicieron la misma figura. Entonces yo les pregunté por el micrófono, niños, ¿círculo y circunferencia es lo mismo? Me dijeron, sí, Lobito, imagínense. Entonces, si círculo y circunferencia es lo mismo, el problema que van a tener cuando tengan que ver la geometría, hacer problemas de geometría, cálculo de áreas, no van a poder porque... Yo les digo, no niños, el círculo es un área, es como una arepa, una pizza. Ajá. La circunferencia es una longitud. Entonces le dije, quítense los cordones de los zapatos todos. Entonces se quitaron los cordones, le dije, con el cordón hagan una circunferencia, y la hicieron. Y después le dije, estírenla. Antes estiraron el cordón, le dije, miren, la circunferencia es una longitud. Sí, mojan un alambre y hagan eso. Ahora saquen la arepa que traen de lonchera. La arepa es un círculo, porque es un área. Ajá. Entonces, al confundir área con longitud, ya empezó mal. Después que nos hacen un problema, no entiende y dice que le fruto para matemáticas. Ya está enredado el muchacho. Y como yo fui profesor de eso, yo dije, voy a facilitarle al niño que los conceptos básicos de la geometría los aprenda en forma lúdica. Claro, no, maravilloso. Bueno, otra faceta que tiene el trabajo de Lobito es que él está trabajando con la prevención y desastres, la Oficina Nacional de Prevención y Desastres, y sacó una serie de cartillas y sobre eso también se hacen talleres. ¿A qué regiones ha ido, Lobito? Sí, lo de prevención y desastres, Claudia, son cuentos literarios. Es decir, yo cogí el tema del agua, ¿sí? La utilidad que tiene el agua para el ser humano en el planeta Tierra y también los conflictos que produce el agua, como los desbordamientos de ríos y la catástrofe que producen. Entonces se le enseña al niño a través del cuento, ese se llama Cantarín, el arroyo feliz. A través de Cantarín, el arroyo feliz, el niño aprende todo el ciclo del agua, cómo se forma el agua, cómo crecen los ríos, cómo se desbordan, qué utilidad tiene el agua en las represas para generar energía eléctrica, todo. Pero es un cuento. Entonces el personaje es un arroyito que se llama Cantarín, y que anda de la mano con un pececillo volador que se llama Chinchín. Pero Chinchín sabe leer y le enseña a leer a Cantarín y le va mostrando la naturaleza y le dice cuáles son los fenómenos que produce la naturaleza y por qué esos fenómenos producen catástrofes, ¿sí? O desastres y qué medidas debe tener uno para protegerse. Entonces ahí los niños aprenden. Ahí aprenden las medidas de prevención y desastres. Eso es un buen programa que tiene la Oficina Nacional. Yo cogí todos los temas sobre desastres, o sea, terremotos, ciclones,
incendios forestales, deslizamientos, inundaciones, y cada tema lo volví un cuento infantil. ¿Y usted nos puede adelantar qué va a hacer en un caso de terremoto? Nadie sabe. No, normalmente, por ejemplo, hay dos factores que se enseñan al niño. En caso de un temblor en un colegio, a los niños le dicen, cuando están en un colegio, en una iglesia, en un estadio, lugares donde hay mucha gente, tienen que conservar la calma porque salen todos en tropel a pasar todos por la puerta, pues mil no pueden pasar por la puerta. Entonces a veces hay más accidentes ahí en la puerta porque se pisotean, se asfixian de todo, que el temblor. Los temblores duran muy poquito, 15 segundos. Ustedes tienen que meterse debajo de los pupitres, meterse debajo del escritorio del profesor, no pararse al pie de los postes donde hay cables de luz. El marco de la puerta sigue funcionando. El marco de la puerta sigue funcionando, sí. Eso bueno. Todas esas cositas, y que tengan un pito, en el caso de que queden atrapados, que cogen un pito y se ponen con el pito a sonar el pito, ¿sí? Algún niño me dijo que si no sería mejor un celular, le dije sí, pero el problema es que todos no podemos tener un celular, pero sí todos podemos tener un pito en la casa, ¿no? Lobito, usted nos ha contado que vive de la literatura infantil, que ha sostenido a sus 5 hijos con esto y más con los talleres, pero usted se financia la edición de sus libros. ¿Eso cómo lo ha conseguido? ¿Cómo ha hecho que se distribuya en varias, pues digamos, librerías de Colombia? La editorial ECOE, en 1990, a raíz de los premios, primero fue Susaeta, la que me publicó La Tortuga Desdentada, y la vendieron mucho en Colombia y fuera de Colombia, ¿sí? Bueno, pero ellos no me dieron los derechos de autor. Y entonces, después de la editorial ECOE me llamó y me dijo que estaba interesado en la literatura infantil mía. Entonces ellos sí cogieron todos mis cuentos y me dijeron, vea, Lobito, todo lo que escriba para niños, tráigalo aquí que nosotros lo publicamos. Y hasta el día de hoy ellos siguen publicando, ya llevo como 7 años con ellos. Pero ahorita pues tuve la buena estrella de que ya firmé contrato con el Repart de Argentina, que es una editorial muy grande a nivel mundial. Ellos se interesaron en la literatura mía porque es sobre valores humanos. Claro. Entonces ya hicimos el contrato para Gopi, el Niño Ángel, y ellos ya lo lanzaron para 30 países. Esa venta, no tanto el derecho de autor, Claudia, porque el derecho de autor es muy poquito. Por ejemplo, te hago una explicación. Un libro vale 5.000 pesos. El derecho de autor son el 10%, o sea, me dan 500 pesos. Entonces uno no hace nada ahí con 500 pesos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le digo a la editorial, mire, hagamos una cosa, a mí no me den derechos de autor en dinero. Entonces, hacen una edición de 5.000 ejemplares, entonces yo pido que me den 1.000 libros a mí y 4.000 para la editorial. Entonces, los 1.000 libros que dan a mí, yo los vendo en los colegios. Entonces, yo no pido plata, el contrato con la ECOE es que me dan libros. Entonces, por ejemplo, si ellos me sacaron a mí como 70.000 libros, bastante. Entonces, a mí me tocaron bastantes libros, miles de libros me tocaron. Como derecho de autor. Hacer hartos talleres. Yo tengo que hacer hartos talleres. Y ahí sí me cuadro. Bueno, eso sí me alegra. Después de comerciales vamos a hablar sobre los títulos que Lobito le pone a sus cuentos.